que se va a quedar con Groenlandia porque se va a quedar con Groenlandia, que él no va a dejar de decirlo y que él necesita quedarse con Groenlandia. Lo que estamos viendo son momentos dramáticos en Estados Unidos, también en México. En Estados Unidos se detiene a los ciudadanos basta con que están protestando por las detenciones arbitrarias y los detienen, no importa que sean ciudadanos. Entonces estamos en una época, justamente como dice nuestra serie, estamos en tiempos sin razón. ¿Por qué sin razón? Porque ya se perdió la lógica, ya se perdió la cordura y el sentido común, ¿no? La muerte de esta ciudadana en Minneapolis sigue estando presente en los Estados Unidos, a pesar de que ya pasaron casi 2 semanas o 3 semanas de que eso sucedió. Pues la gente sigue protestando porque dice, ¿cómo es posible? Y cuando se les pregunta por qué la mataron, dicen, porque ella tuvo la culpa. Estamos en un momento verdaderamente de falta de sentido común. Y Salomón nos va a llevar a ese tema, en un tema bien interesante, porque nos va a hablar del cómplice del ladrón. Es interesante, no nos va a hablar del ladrón, sino nos va a hablar del cómplice. Y es que mucha gente cree que cuando alguien roba y se le ayuda al ladrón, hasta tenemos frases y tenemos personajes que vamos a ver más adelante, porque nosotros cuando pasa algo o cuando un ladrón le roba a otro ladrón, tenemos un dicho, ¿verdad? Que dice, ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón, y así lo justificamos. Pero Salomón, fíjense lo que dice. Salomón escribe y dice que el cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. Puse aquí a uno de estos personajes que son pues detestables. O las personas de verdad que trabajar y crear un patrimonio o tener un patrimonio es bien costoso y bien cansado, y sobre todo es nos lleva mucho tiempo poder generar un patrimonio para que una persona en un momento llegue y se lo lleve. Y Salomón no va a hablar de el que se lo lleva, sino va a hablar de su cómplice. Y lo que vamos a descubrir es que voluntaria o involuntariamente hay muchos cómplices de ladrones. Y lo justificamos de miles de maneras, lo justificamos de muchas formas, pero vamos a ver a dónde nos va a llevar Salomón esta noche. Entonces estamos en nuestra serie se llama Instrucciones para tiempos sin razón. Ya leímos nuestro texto es Proverbios 29-24, y ya vamos a comenzar. Esta es nuestra imagen, un personaje ahí escondido que se roba, pero no vamos a hablar del ladrón, sino del cómplice del ladrón. Y el título de nuestra reflexión de esta noche es la instrucción de evitar la complicidad con ladrones. Y vamos a ver por qué nos pide Salomón eso. Nos los pide por 2 razones. Nos los pide porque daña nuestra alma, y nos los pide porque maldice nuestra vida. Es decir, Salomón está preocupado por las personas cuando complacen, cuando son cómplices, cuando no denuncian a un ladrón y cuando lo ayudan e incluso participan con él. Ahora, hay de toda clase de participación, A veces decimos, no, yo ni sé si robó o no robó, ¿no? Pero vamos a ver a dónde nos lleva Salomón y el punto que quiero compartir con ustedes en esta noche. Entonces, la instrucción es la instrucción de evitar la complicidad con ladrones, ¿no? Punto A, porque daña nuestra vida, a nuestra alma, y punto B, porque maldice nuestra vida. Bien, comenzamos con nuestra introducción. Robar, hermanos, es un pecado sancionado en los 10 mandamientos. Leemos que un mandamiento dice, no robarás. Así está de claro y de contundente. Es decir, Dios se preocupó porque la gente no robara. Y cuando hablamos de los 10 mandamientos, mucha gente piensa que eran del Antiguo Testamento y que ya no operan, pero en realidad
los 10 mandamientos son una especie como de base social o base moral para toda la humanidad, independientemente de que sea o no sea creyente, pero esa es como una especie de base de donde se va a despegar o donde va a desarrollarse la vida de las personas en comunidad. Y una de las cosas que afecta demasiado la convivencia de las personas es cuando aparecen ladrones o cuando hay gente que se dedica a robar. Ahora, el robar es un pecado patrimonial porque afecta directamente los bienes de las personas. Es decir, el robo, y vamos a diferenciar entre el robo y el hurto, el robo le quita a las personas sus bienes, ya sean de carácter, hay dos, cuando se estudia en el derecho, hay una materia, un curso que se llama bienes, y los bienes son de dos características, son bienes inmuebles y bienes muebles. ¿Cuáles son los bienes inmuebles? Yo siempre he dicho que cuando estudia la Biblia aprende uno muchísimas cosas. ¿Qué son los bienes muebles? Los bienes muebles son los que se pueden llevar, se tienen que trasladar de un lado a otro. Este es un bien mueble, aunque dirá, pues no es silla, hermano, no es mesa, pero es un bien mueble porque se puede desplazar. Este también es un bien mueble, este es un bien mueble. Ahora, si los lentes, la Biblia, la computadora, el micrófono son bienes muebles, ¿cuáles serán los bienes inmuebles? Las casas, todo aquello que no se puede, ¿qué? Mover. Ok, entonces el robo afecta directamente la vida patrimonial de las personas. ¿Por qué? Porque lo mismo le pueden robar bienes muebles que bienes inmuebles. Ok, el robo se presenta de dos maneras. El robo que ocurre en presencia del dueño de las cosas. Es decir, cuando se roba, por ejemplo, ustedes están ahí con su celular y pasa alguien corriendo y se los quita, ese es robo, porque está la persona presente cuando ocurre. Pero también hay otra palabra que es el hurto. Y la diferencia entre el robo y el hurto está en que el hurto ocurre cuando la persona no está. Es como, por ejemplo, cuando llega usted a su casa y descubre que entraron y se llevaron el tanque de gas, ¿no? Que luego el tanque de gas, ¿cuánto está un tanque de gas de 20? ¿Unos 2,000? ¿2,500? No, está como en 2,500, ¿verdad? Como 2,500, y entonces está así, y usted lo puede comprar. ¿En cuánto lo vende el que se lo robó? El que lo hurtó. 500. Mire, y el daño patrimonial que le hace a usted, porque usted lo tiene que comprar ¿en cuánto? En 2,500 aproximadamente. Entonces, robo es cuando la persona está. Hurto es cuando la persona no está. Ok. El ladrón en ocasiones opera de manera solitaria. Hoy en día ya hay muchísimas cámaras. Las cámaras aquí en la loma hay un poste alto y hay cámaras de 360 grados que pueden monitorear en tiempo real quién pasa, quién no pasa, quién está ahí, quién no está, y ahí se conoce. Y el ladrón opera a veces de manera solitaria, pero en otras ocasiones cuenta con la ayuda o colaboración de un tercero, que en esta ocasión se ocupa el rey Salomón para hablarnos de su triste y lamentable situación al asociarse con una persona con este tipo de maldad. Lo leí, no tengo la fuente exacta para decir que es así, pero suena lógico y se los voy a contar. En México, ya casi no, pero hace unos 100 años aproximadamente había barrios. Y uno de los barrios más conocidos y más populares todavía hoy en día, uno de ellos era el barrio de La Lagunilla. Era un barrio y hoy ahí se venden muchas cosas. Y otro barrio era el barrio. ¿Por qué se llamaba Lagunilla? ¿Por qué creen que se llamaba Lagunilla? Porque había una laguna chiquita. Por eso era Lagunilla. Ok. Hay otro barrio muy conocido que es el barrio de
Tepito. Y cuando uno trata de buscar la etimología de la palabra Tepito, ustedes no lo van a creer, pero la palabra Tepito es una frase. Significa, si yo veo a alguien, Tepito. En otras palabras, si yo veo a alguien, yo te voy a avisar. Y bueno, las historias de Tepito, no estoy aclarando que es algo que leí, pero las historias de Tepito son muy, muy comunes alrededor de esta realidad, que ahí se vende. ¿Qué tipo de productos se venden ahí? Digamos, en el imaginario del colectivo, en el imaginario colectivo, hay ya frases, o en ese lugar hay frases de los que venden. Hay una frase que dice: compre aquí, robado, no clonado, ¿no? Es decir, ya hay un lenguaje para reconocer que ahí lo que se vende, no todo, pero sí, muchas cosas de las que se venden son. Ok. Ahora, Salomón, hermanos, va a hablarnos de la triste y lamentable situación de asociarse con una persona con ese tipo de maldad. Es decir, de pronto nos podemos asociar con una gente así, sí. ¿Por qué? Porque deja dinero. Por ejemplo, esta semana se conmemoró, no sé si 6 años o 7 años, de los sucesos de Tlahuelilpan. ¿Se acuerdan de Tlahuelilpan, Hidalgo? El nombre ya casi no nos dicen mucho, pero en Tlahuelilpan, Hidalgo, estaban sacando gasolina de los ductos de Pemex y alguien, quién sabe qué hizo, y explotó. Y murieron decenas de personas quemadas, y otras más resultaron seriamente lesionadas. ¿Qué estaban haciendo? Estaban robando. ¿Y había cómplices ahí? Había cómplices. ¿Quién era el principal cómplice? La autoridad municipal. Porque la autoridad debió haber ido con la policía a quitarlos. Pero después de que pasó, ya nadie fue culpable, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a encontrar este problema de que pensamos que los ladrones son ellos y nosotros no tenemos nada que ver con ellos, pero vamos a ver a dónde nos va a llevar Salomón con esto. A algunas personas, hermanos, les parece que no hacen mal si ayudan a una persona que ha robado. Por ejemplo, aquí llegó a este punto: comprar o adquirir objetos que no pertenecen a su dueño, o que se tiene la evidencia clara de que fueron obtenidos despojando, hurtando o apoderándose de ellos de manera ilegal, es una complicidad. Es decir, tú sabes que ese producto no cuesta eso, no vale eso en lo que te lo están vendiendo. Y entonces eso debe de despertar nuestras sospechas. Pero bien, escribí esto mientras meditaba en este versículo. Salomón nos lleva a reflexionar seriamente sobre un asunto de ética y moral importantísimo para todos, en vista de que un hecho que parece sin ninguna clase de maldad, o incluso hasta como una bendición, por ser un objeto o producto más económico en comparación de otros. Hay gente que dice: ¿qué crees? Me bendijo Dios. Me encontré unos tenis que cuestan 3,000, pero me los estaban vendiendo en 800 y los agarré. Y la pregunta es: ¿en qué zapatería? No, era un señor que andaba ahí. Evidentemente, una de dos: o nos están defraudando, o en realidad sí son originales, pero son. Yo les pregunto en esta noche: ¿eso puede ser una complicidad? Es una complicidad. ¿Por qué? Porque estamos adquiriendo algo que no corresponde a lo que realmente vale. Evidentemente, por ejemplo, hay no quiero decir el nombre de la comunidad, no sea que me vayan a demandar por daños por daño moral. Es un lugar donde siempre se caen los trailers.
Y todas las... y la gente ya tiene... ¿Qué creen que tienen de parte de sus cosas en su casa? Carretillas o diablitos. Pero ¿cómo sería su nombre correcto? Aparte de diablito. Cargadores, ¿no? Ya los tienen. ¿Eso qué significa? Ahí yo preguntaría, ¿son ladrones o son cómplices? Ladrones y cómplices. Bien, ahora, la complicidad de la que nos va a hablar Salomón es no solamente la que abiertamente se hace con quien roba, sino también aquella que nace de manera indirecta al hacernos de cosas en el mercado negro, como se le conoce a la venta de artículos de dudosa procedencia. Y aquí voy a tocar este tema que es bien interesante. En México y en muchos países siempre existe un mercado negro para todo. Para todo. ¿Y qué es el mercado negro? Por ejemplo, hay un mercado negro, platicando con un conocido, hay mercado negro de cosas que, por ejemplo, vamos a decirlo, en cuestiones de autopartes. Hay un mercado negro. Es decir, usted, por ejemplo, su carro es, vamos a poner un ejemplo, su carro es me iba yo a autoquemar, pero bueno, ya me quemé. Su carro es un Sentra, ¿no? Y necesita una salpicadera. Y entonces le dice, va usted a donde venden la salpicadera y le dicen, la salpicadera cuesta 1,200. Un ejemplo, no sé cuánto cuesta una salpicadera. Cuesta 1,200. Pero hay un deshuesadero donde está más barato. Ese es un mercado negro. Okay. Ahora, pero no solamente hay un mercado negro para las autopartes de los carros, hay un mercado negro para los medicamentos. Dice, por ejemplo, ¿qué cosas no vamos a encontrar en el mercado? ¿Qué cosas no se van a comprar en el mercado negro? Por ejemplo, aspirinas, todo lo que es barato. Pero, por ejemplo, hay gente que dice, mira, ¿cuánto cuesta un tratamiento de diálisis? Un ejemplo, no sé cuánto cuesta, pero vamos a ponerle todo el tratamiento unos 5,000. No sé. Igual estoy pasando o estoy muy, muy bajo. Y entonces una gente te va a decir, yo conozco un señor que te las consigue en 2,500. Entonces siempre hay un mercado negro. Y la gente acude. Y la gente va. Ahora, ¿qué nos está diciendo Salomón? Salomón lo que nos está diciendo es que somos ¿qué? Cómplices. Ok. A quien apoya a un ladrón le suceden dos cosas, según vamos a ver en esta noche. A quien apoya a un ladrón o es su cómplice, le suceden dos cosas, según nos precisa el rey sabio de Israel. La primera es que aborrece su propia alma. Esto es bien interesante, bien interesante. Es decir, cuando una persona es cómplice de un ladrón, ¿qué es lo que está haciendo? Aborreciendo su propia alma. Pero una persona que apoya a un ladrón desde el punto de vista que estamos viendo de comprar cosas robadas, ¿qué piensa que está haciendo? Que está haciéndose de dinero y que materialmente le está yendo muy bien. Pero en realidad, ¿qué está pasando con su alma? La está aborreciendo. Y vamos a ver qué significado tiene eso. La segunda, es que aborrece su propia alma. Una forma de señalar el grave daño que se hace a sí mismo. Y la segunda es que es maldecido y en lugar de defenderse o en lugar de deshacerse, en lugar de decir ya no lo voy a hacer, se queda callado. Es decir, la complicidad se puede dar de muchas maneras. Se puede dar de manera activa, es decir, haciendo, pero también se puede dar de manera pasiva, es decir, no diciendo nada, toda la gente sabe, por ejemplo, en una colonia, ¿dónde están las personas que roban? Todos lo saben. Toda la gente lo sabe. Pero mucha gente se queda callada. Ok. Punto A de nuestro estudio. Ahí vamos a estar estos minutos. Punto A, porque daña nuestra alma. ¿Por qué está mal ser cómplice de los ladrones?
está mal porque daña nuestra alma. Nosotros podemos decir, no, pues estoy ganando un buen dinerito porque pues a mí no me... Mucha gente dice, pues yo no lo maltrato porque así no me va a robar. No le digo nada porque así no me va a robar y piensa que así él ya está bien. Pero lo que Salomón dice es que una persona que es cómplice de un ladrón en realidad se está haciendo daño a su alma. La gente piensa a veces que lo que está haciendo es enriquecerse y crecer materialmente, y puede que sí. Ahora, nosotros en México cada día nos sorprendemos más, cada día nos admiramos más desde dónde. No, uno piensa, cuando hablo de ladrones, uno piensa pues de la gente que está abajo, en los barrios bravos, en los barrios peligrosos, en los lugares donde hay... Pero en las oficinas públicas me acuerdo mucho, porque están deteniendo a muchas personas ahorita, me acuerdo mucho de un reportaje que salió en los medios de comunicación de cómo ganaban dinero trayendo gasolina de Estados Unidos o de otros países a México. Y cuando pasaban en la aduana, no decían que era gasolina, sino decían que era aceite. Y ahí participaban ¿quiénes? Primero quienes vendían, porque entregaban una factura que decía aceite. Y luego ¿quiénes? Los que recibían o por donde pasaba, porque ¿qué no hacían? No revisaban. Tenían que abrirla. Hay unas valvulitas que se les abre y ahí se ve qué es. No lo hacían. Y era un negociazo, porque un contenedor, un barco de esos traía miles de litros de gasolina y se declaraban con aceite. Las ganancias eran enormes. Por eso dice Salomón, el cómplice de un ladrón, ¿qué? Aborrece su alma. Ok, punto A, porque daña nuestra alma. La palabra cómplice procede del hebreo khalak. Y khalak literalmente quiere decir algo suave. Lo que implica que ante un ladrón, un cómplice es aquel que le da un trato suave y no rasposo o duro con él. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo Salomón? Salomón emplea la palabra cómplice, emplea la palabra hebrea halak, es halak, ¿no? Que literalmente quiere decir suave. Entonces, un cómplice, ¿qué significa o qué es un cómplice? Una persona que es sumamente complaciente con un ladrón. Cuando nosotros nos encontramos con algo suave, nos gusta mucho la suavidad, ¿verdad? Porque cuando nos encontramos con algo suave, ya sea con nuestra mano, con nuestra piel, en nuestra cara, nos recostamos y decimos qué suave. Ese es el sentido de complicidad. La versión Reina Valera lo que traduce como complicidad esta palabra por el contexto. Entonces lo que está diciendo Salomón es que un cómplice es aquel que se complace. Pues ahí viene, creo que la palabra cómplice, de complacer, ¿verdad? Se complace de alguien que está hurtando, alguien que está robando. Ahora, hay dos clases de robo. En el derecho penal, el robo simple le llaman. Y hay otro robo que es el robo con violencia. Por ejemplo, este individuo que hace 8 días, creo que fue, ¿verdad?, que asaltó la boutique y mató a la encargada, que gracias a Dios lo detuvieron, entró a robar con violencia. Ahora, esta palabra Kalaj literalmente quiere decir suave, lo que implica que ante un ladrón, un cómplice es aquel que le da un trato suave y no es duro con él. Al ladrón se le señala, al ladrón se le denuncia y se le trata de manera dura porque los daños que produce son enormes. Se queda con el trabajo de personas que tardaron mucho en generar su patrimonio. El ladrón roba
lo que se construyó con mucho trabajo y por eso no merece nunca nuestra simpatía. Y entonces Salomón está diciendo eso, porque uno puede decir, bueno, pero, y aquí es donde entra esta parte de nosotros como seres humanos, porque decimos, ¿qué tiene de malo? Y creo que escribí en esta parte esto, miren. Se ha romantizado con la idea de un ladrón bueno en el personaje de Robin Hood. No sé si está bien escrito Robin Hood, porque creo que sí, porque no tengo corrector allí. Con Robin Hood, porque ¿se han leído un poco de Robin Hood? ¿Quién era Robin Hood? Alguien que le robaba a los... ¿Qué es un cuento o es una novela? Parece que es un cuento, ¿verdad? O una novela. Es un cuento es un escritor inglés, el que lo escribió. Y dice que Robin Hood era un hombre que iba a robarle a los ricos para dárselo a los pobres. Entonces aquí yo les preguntaría, ¿eso está bien? Porque le roba a los ricos y se lo da a los pobres. Creo que escribí esto. Pero es cierto que el robo es sancionado por el Señor en el decálogo que Moisés recibió en el monte Sinaí. Es decir, deja de ser robo porque es a los ricos. Y mucha gente podrá decir, pero los ricos lo roban también. Bueno, pero ese ya no es tu problema. Ese no es tu problema, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho en el libro de Mario Puzo que se llama El Padrino. El libro comienza diciendo una frase de un escritor francés llamado Honoré de Balzac u Honorio de Balzac, que dice que detrás de toda gran fortuna hay un crimen. Pero eso a mí no me corresponde juzgarlo o hacerle justicia a quien haya hecho eso. Cuando no denunciamos a quien roba, lo que estamos haciendo es un daño a nuestra alma, o cuando somos cómplices de él, no a nuestro patrimonio. La parte más valiosa de nuestra existencia sufre de severos trastornos cuando somos incapaces de deslindarnos de quienes lesionan el patrimonio de las personas. Yo no sé, yo espero que a estas alturas, pero suele suceder, nosotros, hay personas que la verdad no debe de ser, pero las aborrecemos. Es decir, Dios nos llama a amar. Estoy hablando antes de Cristo, pero cuando una persona aborrece a otra, ¿cuál es el trato que se da cuando alguien aborrece a otra? Miren, este es un caso que ha ocurrido en varios lugares y ha sucedido en muchos lugares, en Estados Unidos y en Europa. En una ocasión, creo que fue en Alemania. En Alemania, una mujer, su hija fue violada por un hombre y juzgaron al hombre, lo detuvieron, lo juzgaron y entonces iba a ser la primera audiencia. Y entonces entró el señor a la audiencia, la mamá sacó un revólver y antes que se pudiera dar cuenta la policía, lo mató. Es decir, cuando dijeron, ¿por qué lo hizo? ¿Ustedes por qué creen que lo hizo? ¿Por qué? Por venganza, pero porque aborrecía a esa persona. Sí, nunca le perdonó lo que le hizo a su hija, ¿no? Nunca se lo perdonó. Y lo que hizo fue hacer eso. Entonces, cuando una persona odia a otra, ¿qué es lo que busca generalmente una persona que odia a otra? ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es su deseo más ferviente, que no se le concede a veces, gracias a Dios? Pero ¿cuál es su deseo más vehemente o su deseo que más quiere? Quiere que le vaya mal o que se destruya. Ahora, ¿qué dice Salomón? El que es cómplice del ladrón, ¿qué hace? Aborrece, odia, ¿a quién? A su alma. Eso significa, ¿qué es lo que va a pasar con su alma? ¿La va a perder o la va a destruir? Como el que odia a otro,
lo quiere destruir. La palabra aborrece, que usa la versión Reina Valera 1960, en nuestro texto procede del vocablo sané, que se traduce como aversión, contrario, enemigo, enemistad, menospreciar, odiada, odiar, enemistad, menospreciar, odioso, lo que nos permite concluir que un cómplice del ladrón se odia a sí mismo o se tiene una aversión. ¿Qué significa la palabra aversión? Que ni siquiera lo puede ver. Esa es otra característica de las personas cuando odian. Cuando odia una persona a otra, ¿qué es lo último que quiere hacer? Encontrárselo o verlo. Ahora, Salomón dice que el cómplice de un ladrón, ¿qué es lo que hace con su alma? La odia, no la quiere ver bien, quiere que le vaya mal, como cuando alguien odia a otra persona. Bien, Salomón nos dice entonces que el cómplice del ladrón aborrece su propia alma. Punto A. Punto B. Aquí debe decir B, pero no sé qué pasó con la A. Ahí está. Entrometida la A, como siempre. Punto B, porque maldice nuestra vida. Es decir, ¿qué pasa con los cómplices de los ladrones? Fíjense, no. Ahora, imagínense si eso le pasa al cómplice, ¿qué le pasará al ladrón? Si el cómplice aborrece su propia alma y el cómplice maldice su propia vida, ¿qué le pasará al que roba? Porque estamos hablando ¿de quién? Del cómplice. No estamos hablando del ladrón. Bien, Salomón dice en la segunda parte del verso que meditamos, va junto de él, ¿no? De él, del verso que meditamos lo siguiente: pues oye la imprecación y no dice nada. Así dice la segunda parte de nuestro verso. Pues oye la imprecación y no dice nada. Esta palabra imprecación casi no la utilizamos, casi no la empleamos. La Biblia sí la utiliza aquí, pero casi no la utilizamos porque es una palabra que no está en nuestro vocabulario cotidiano. Vamos a ver qué significa la palabra imprecación. La palabra imprecación, hermanos, es una expresión bastante fuerte en la palabra de Dios. Procede del vocablo Alá. ¿Con qué creen que lo relacionan algunos? Con Alá. ¿Quién es Alá? El Dios de los musulmanes. Y entonces hay una discusión. Si ustedes ponen Alá como imprecación o como maldición, van a descubrir que algunos concluyen entonces que cuando alguien se está dirigiendo al Dios de los musulmanes, en realidad está diciendo una maldición. No, y hay una discusión terrible entre hebreos y musulmanes, pero así está en el original. Esta palabra es una palabra antigua y así se traduce, Alá. Ahora, que algunos pasajes, la palabra Alá en el Antiguo Testamento, algunos pasajes la traducen como maldición. La complicidad con un ladrón maldice nuestra vida y por esa fuerte razón no deberíamos de quedarnos callados. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo Salomón? Salomón dice que el cómplice de un ladrón aborrece su propia alma. Que el cómplice de un ladrón recibe ¿qué? Imprecación o recibe maldición y se queda y no dice nada. Es decir, ¿qué es lo que quiere Salomón que hagamos? Decir, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora, ¿que nos vamos a ganar enemigos diciendo que no estamos de acuerdo con un ladrón? Claro que sí. Hay mucha gente que roba. Incluso en el vocabulario de los delitos patrimoniales que tiene que ver con gente que roba, hay una expresión que dice que son delitos de cuello blanco. ¿Por qué creen que le llaman delitos de cuello blanco?
porque lo ejecuta gente que uno no piensa que lo va a hacer. Por ejemplo, hace como unos 3, 4 años, un señor, creo que fue en el Estado de México, en la ciudad de Toluca, un anciano como de 75 años, se suicidó, se quitó la vida. Y entonces dejó ahí una carta póstuma donde dijo que se quitaba la vida porque en el banco, pues lo voy a decir para que, pues aquí no es comercial, en el Banco Azteca le habían vaciado toda su cuenta de ahorros. Le dijeron, firme acá, y un anciano, sí, dijo, firmó. Y ponga su huella acá, y la puso porque él estaba en el banco. Y cuando vio, se habían llevado todo. A esos robos se les llaman robos de cuello blanco. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que la gente roba en todos los estratos sociales. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar ladrones? Donde sea. Y lo que Salomón nos está diciendo es que no debemos hacernos cómplice de ellos por 2 razones. La primera es ¿por qué? Porque aborrecemos nuestra alma. Y segunda, porque nos acarreamos maldición. Esa es la condena que Salomón hace de los que se asocian con un ladrón. Son maldecidos y por los intereses que defienden son incapaces de hablar y denunciar a quien vive de despojar a los demás de los bienes que con mucho trabajo acumularon en su vida. ¿Por qué? Porque hay gente que pierde de un momento a otro todos los ahorros que hizo en su vida. Todos. Y los pierde por una persona que le robó. Y entonces no podemos, algunas versiones no dicen cómplice del ladrón. Algunas versiones, ¿saben cómo dice? Los que se asocian con el ladrón. Es decir, no podemos ser socios de un ladrón. Porque hay las consecuencias de asociarnos con un ladrón. ¿Cuál creen que sea la consecuencia o el peligro más grande de asociarnos con un ladrón? ¿Cuál creen que sea? Pues que también nos robe a nosotros. Si ser su cómplice no significa que a nosotros no nos va a robar. Bien, terminamos. Salomón quiere que seamos lo suficientemente maduros para no ser complacientes con aquellos que despojan de sus bienes a las personas. Sobra decir que rechaza la idea romántica que el ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta noche por tu palabra. Qué bendición, Señor, poder acercarnos a tu palabra. Cuánta luz arrojas a nuestras vidas, Señor. Cuánta. Ayúdanos, guíanos, danos fuerzas, Señor. Te alabamos y te adoramos con todo nuestro corazón en esta hora. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias por tu palabra en esta noche, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.